Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre un síndrome bipolar de columna y una fibromialgia. Es un diagnóstico diferencial bastante interesante que se da en la práctica diaria, que pueden parecer entidades nosológicas, que pueden parecer enfermedades parecidas, pero que realmente son dos cosas distintas. El síndrome bipolar de columna hace referencia a los problemas de cuello y de la parte baja de la columna lumbar. Fundamentalmente en el síndrome bipolar de columna se ven y están dados por espondiloartrosis. No es lo único, pero voy a tomar estos ejemplos que valen y que nos van a servir para entender la problemática. La espondiloartrosis, que tiene que ver con el desgaste de los discos, que tiene que ver incluso con las protrusiones, con las hernias, incluso con el desgaste de los propios huesos, además de los discos, y todo ello afecta a los neuroforámenes, los agujeros que están a ambos lados de la columna vertebral, llámese columna cervical en la parte de arriba, llámese columna lumbar en la parte de abajo. Entonces, cuando una persona, muchas veces ya de cierta edad adulta, 40, 50, 60 años, viene con esta problemática, consulta por dolor en el cuello, dolor en los brazos, se le duermen las manos, muchas veces dolor de cabeza también, a veces se irradia hacia la propia espalda y también, por supuesto, como es un síndrome bipolar, también la parte de abajo de la columna con la misma problemática, dolor en las cinturas, que se le corre para las piernas, que le dificulta caminar, y todo ello conlleva a que nos dice: doctor, me duele todo el cuerpo. Y ustedes saben que cuando a mí me dicen doctor, me duele todo el cuerpo, se me activan un poco la percepción, porque no sea cosa que estemos enfrente a una fibromialgia, que por supuesto no es la única situación por la cual la persona, el paciente, le duele todo el cuerpo. Y esta es una de estas situaciones, o sea, el síndrome bipolar de columna, en que me duele el cuello, me duele el brazo, muchas veces me duele la cabeza, se me puede estar durmiendo los dedos de la mano, me duele la cintura, las piernas, así, parece que duele todo el cuerpo. Y por supuesto que cuando uno le pide los análisis paraclínicos, vamos a ver en esas radiografías, o en esas tomografías, o en esas resonancias, vamos a ver todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con el desgaste de los discos, que tiene que ver con las protrusiones, con las hernias, no todo en un mismo paciente, pero más o menos por ahí va la cosa. Ahora, de ahí a que ello sea una fibromialgia, dista un paso, porque el paciente fibromiálgico por lo general ya viene con ansiedad, que por supuesto estos pacientes lo pueden tener, viene con angustia, viene con falta de memoria, falta de concentración, acidez, muchas veces bruxismo, colon irritable, es decir, dificultad para dormir. Tiene una serie de síntomas asociados a los dolores generales, que los pacientes con un síndrome bipolar de columna solo no lo tienen. Eso igual no descarta que además puedan tener una fibromialgia, pero el paciente fibromiálgico, para hacer diagnóstico de fibromialgia, además de todo esto que nosotros estamos diciendo, de dolores generalizados, generalmente no se les encuentra grandes cosas en la columna. Y ojo, porque al paciente fibromiálgico también se le puede encontrar espondiloartrosis cervical o espondiloartrosis lumbar. Ese es el gran problema, que tengan las dos cosas, que tengan un síndrome bipolar de columna y además una fibromialgia. Pero la diferencia estricta entre un paciente con síndrome bipolar de columna y un paciente fibromiálgico tiene que ver con los tender points. Cuando nosotros tocamos al paciente en todos los puntos, los 18 puntos tender points, que en realidad son más, que los estamos viendo en este momento en la imagen, estos puntos. Esto es un esquema lo que estamos viendo, no es estrictísimo, pero estos puntos son muy importantes justamente para diferenciar un paciente fibromiálgico de un paciente no fibromiálgico, aunque puede ser un paciente fibromiálgico que además tenga algún problema en la columna. Son dos cosas distintas, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, el diagnóstico diferencial
más allá de que el paciente fibromiálgico, todos esos síntomas de ansiedad, de angustia, incluso de ataque de pánico, de bruxismo, de acidez, no se les encuentra grandes cosas para clínicamente. Lo más importante es tener en cuenta estos tender points. El paciente con fibromialgia tiene los tender points positivos. Si yo toco en estos puntos que estábamos viendo y al paciente le duele muchísimo, es como que le estuviera clavando alfileres. Sin embargo, el paciente que no tiene fibromialgia y que, por ejemplo, tiene un síndrome bipolar de columna, yo toco los mismos puntos y me dice, sí, siento la presión de sus dedos. Pero el médico que está familiarizado con estos tender points sabe muy bien la diferencia entre el tender point, que es como insisto, como clavarle la aguja en estos puntos, con respecto, bueno, sí siento la presión en los dedos, pero no es el clavado de agujas. Este es un concepto importante, lo vamos a seguir desarrollando. Sé que no es fácil, pero sepan que los dolores de espalda, de todo el cuerpo, pueden ser por fibromialgia, pero pueden no ser por fibromialgia. Y el diagnóstico y el tratamiento tienen mucho que ver, porque justamente el tratamiento va a ser un poco distinto en el paciente fibromiálgico del que no es fibromiálgico. Pero lo vamos a seguir con el gusto siempre en la próxima.